ve simétrica. A este tipo de distribución, donde la mayor concentración está en el centro, se la llama distribución normal. El término normal no tiene el mismo significado que para nosotros es lo normal. ¿Está? Sale del concepto habitual de normal, porque en realidad, cuando uno habla de normalidad, habla de lo más habitual. Es normal que cuando llueve los chicos no vayan a la escuela, por ejemplo. Es lo habitual. ¿Está? En este caso, el concepto normal es lo contrario. Esta distribución normal es la que menos se encuentra en la vida real. ¿Por qué? Porque yo en la vida real me voy a encontrar un sesgo a la derecha, un sesgo a la izquierda, me voy a encontrar algo parejo o constante, me voy a encontrar una distribución simétrica, pero es muy poco probable que encuentre que la distribución de la recolección de datos que yo haga sea normal. ¿Está? Sin embargo, esta distribución normal, que también es llamada campana de Gauss, que es con el otro nombre que lo pueden buscar o encontrar, nos ayuda a comparar o a cotejar las distribuciones que nosotros encontramos, las sesgadas o simétricas. Si yo comparo esta distribución con cualquiera de las dos que están sesgadas, podemos decir que medianamente se parecen, ¿no? O sea, más allá de que una esté sesgada y la otra no, que sea bien simétrica, tienen una distribución similar, porque hay una concentración de datos sobre uno de los lados, acá tenemos. Sin embargo, si yo le corto la colita, como quien dice, más o menos se parece a esto, ¿no? Con cualquiera de las dos distribuciones que están sesgadas. Entonces lo que decimos es que la distribución normal nos ayuda a comparar muy bien otro tipo de distribuciones con lo que debería ser. ¿Sí? Esto es lo que debería ser. Ahora, esta distribución normal, lo que decimos es, en base al promedio que justo está en el centro, el promedio es una medida de tendencia central, y si la distribución es normal, está en el centro. Y lo que también está en el centro es la moda. Y lo que también está en el centro, cuando la distribución es normal, es la mediana. Por ende, cuando yo veo que los valores son similares, moda, media y mediana, puedo interpretar o pensar que la distribución es normal. ¿Está? ¿Vamos Genial, bien? profe. Bueno, en el caso de las otras, las distribuciones, en general, si yo quiero el 50% de los datos, el promedio no me queda exactamente en el centro. Pero por lo general pasa esto, el promedio queda por ahí, y de este lado, a la derecha, como está la mayor cantidad de datos, tenemos la moda y la mediana. O sea, ya no son iguales, no están en el centro. En cambio, en este otro pasa algo similar. El promedio lo tenemos por acá, y del lado donde hay mayor concentración de datos tenemos la moda y la mediana. Eso es lo que obtenemos cuando tenemos estos tipos de sesgos. Está básicamente, ¿qué es lo que quiero que entendamos nosotros de los tipos de distribuciones? Que la distribución normal es la que menos aparece. Siempre vamos a tener algo similar, donde aparece un sesgo para alguno de los lados o algo donde tenemos algo constante o simétrico. ¿Está? Pero, si yo veo que mi esquema es parecido a alguno de estos, a la campana de Gauss o a los que están sesgados hacia la derecha o hacia la izquierda, y veo que la media, moda y mediana son muy similares, por decirles similares digo de 15, 15,1 y 15,3, por ejemplo, ¿está? Puedo decir que esa distribución que tenemos es similar a la que se llama campana de Gauss o distribución normal. Y si es similar, podemos sacar conclusiones en base a esa campana de Gauss. ¿Cuáles son esas conclusiones? Primero, tengo que entender que la distancia intercuartil que me daba, yo buscaba el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Qué me permitía ver eso? Fue lo que charlamos en la clase pasada. La dispersión.
¿qué dispersión? ¿O qué concentración? ¿El 50% de la muestra? Bien. O sea que si yo encontraba el cuartil 1 y el cuartil 3, me decía, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tengo concentrado el 50% de la muestra, ¿no? Eso buscando los cuartiles. Bueno, acá pasa lo mismo. En la campana de Gauss, si yo busco los cuartiles, automáticamente me va a decir dónde está concentrado el 50% de la muestra. ¿Está? Ahora, si uno quiere ser más preciso, cuando tenemos poquitos datos, es fácil buscar los cuartiles. Cuando hay poquitos datos, como en la clase pasada. El problema cuál es, que la mayoría de los estudios estadísticos tienen una gran cantidad de datos, donde es mucho más difícil buscar los cuartiles. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, aparecen los nuevos parámetros, que son los de variable cuantitativa continua, y me permiten encontrar valores similares, o me permite ver cuál es la concentración de esos datos, pero calculando con algo diferente, que son las fórmulas matemáticas. Lo que aparece en la campana de Gauss es la concentración no del 50, sino de casi el 70% de la muestra. Yo puedo decir que acá está concentrado casi el 70% de la muestra. Es 68 y pico, pero vamos a redondear a 70 para que nosotros entendamos a qué nos referimos. ¿Sí? Quiere decir que de este lado, ¿qué porcentaje tendríamos? En esta 15 y del zona otro tengo el lado 70. 15. 15%. Perfecto. De este lado tengo 15 y de este otro tengo 15, porque son dos, entre comillas, colitas las que quedarían por fuera del 70. ¿Está? Aproximadamente un 15% de un lado y aproximadamente un 15% del otro. ¿Sí? Bueno, hay un parámetro muy particular que me permite encontrar esa concentración del 70%. ¿Quién dijimos que está en el centro? ¿El 50%? No, en Ese el que La centro. moda y la mediana. ¿El Ah, promedio? Moda, mediana y promedio, moda y mediana. ¿Están los tres? Ahora, si yo miro el promedio, que es el que de alguna manera me sirve como tendencia de equilibrio, ¿sí? Y busco o quiero buscar dónde está concentrado ese 70%, lo que tengo que ver es cada valor de la muestra, cuánto se desvía del promedio. Por ejemplo, si el promedio es 15 y yo hice la pregunta a algún encuestado y me dio 12, ¿cuánto se desvió del promedio? 3. 3. Eso es desvío. Ahora, si el promedio sigue siendo 15 y otra persona contestó, hablamos de la encuesta que teníamos la clase pasada, contestó 3 preguntas nada más correctamente, ¿cuánto se desvió del promedio? 12. Bueno, eso es desvío. ¿Está? O sea que para cada valor de la variable, el desvío puede ser diferente. Eso va a depender de qué valor tenemos, ¿no? Si el promedio es 15, pero todos se buscan a partir del promedio. Si el promedio es 15 y la variable fue 3, el desvío es de 12. Si el promedio es 15 y la variable fue 10, el desvío es de 5. ¿Está? Ese es el concepto de desvío. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para buscar esta concentración del 70%? Calcular, entre comillas, un promedio de todos los desvíos. Entonces yo tengo que ver el desvío uno a uno, después con todos esos desvíos los voy a sumar y los voy a terminar dividiendo por la cantidad de muestra que tenemos para calcular un promedio de todos esos desvíos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, es lo que vamos a empezar a calcular con el cuadrito que teníamos. Toda la explicación de esto también lo tenemos en la bibliografía, como les decía. Bueno, ¿cómo se lo lleva o simboliza? Se lo simboliza con sigma al desvío. Ya lo habíamos charlado la clase pasada y lo habíamos escrito. ¿Sí? Entonces, si el desvío a mí me dice, si el desvío promedio o el desvío que sería de alguna manera para todos el mismo es 3, mi promedio es 15. ¿Entre qué valores tendría concentrado el 70% de la muestra si el desvío es 3? Promedio 15, desvío 3.
Entre 12 y 18. Exacto. O sea, esa es la idea. ¿Está? Hago el desvío para la derecha, hago el desvío para la izquierda, siempre a partir del promedio, y eso automáticamente me dice entre qué valores tengo al 70% de la muestra. ¿Está? Que de alguna manera, si ustedes lo piensan, es parecido a lo que hacíamos cuando teníamos los cuartiles. Nosotros buscábamos la mediana, una vez que teníamos la mediana, le calculamos nuevamente la mediana y eso lo hacíamos para la izquierda y para la derecha, que era lo de contar hacia un lado y hacia el otro para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. Y el cuartil 1 y el cuartil 3 son los que me estaban dando la concentración del 50% de la muestra. ¿Está? Bien. Se van los tipos de distribuciones. Básicamente me dan una información similar en concepto, el desvío y los cuartiles. Con una particularidad, los cuartiles se utilizan cuando los valores son pocos y el desvío se utiliza cuando los valores son muchos. Mientras mayor concentración de valores tenga, los parámetros que tengo que buscar con la misma idea pueden llegar a variar. Y lo bueno es que para el desvío tenemos una formulita que se puede agregar al cuadro también, ¿sí? ¿Qué me permite ver estos valores de los que estamos hablando? Volvemos al ejercicio de la clase pasada. ¿Cuál era la mediana? El ejercicio de la clase pasada. El de la cantidad de respuestas correctas. 15, profe. La 15. ¿Cuánto nos dio el cuartil 1? 11. ¿Y el cuartil 3? 21. Esos eran los 3 valores que buscamos la clase pasada, ¿no? Ahora pregunto, ¿cuál era el valor mínimo de la muestra? 1. ¿Cuál era el valor máximo de la muestra? 29. 29. Perfecto. Si yo ubicaría esto en la recta numérica, sabemos que el 1 es el valor más chico, el 29 es el valor más grande, ¿está? Y que más o menos en la mitad, porque es un poquito menos de la mitad, 15, tenemos la mediana, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí tenemos 4 hacia un lado, 4 hacia el otro, 6 para este, 4, ahí tenemos los cuartiles de esto, ¿no? ¿Era 11? Sí, 11 y 21. Listo. Bueno, estos valores me permiten a mí formar esto. Si yo los marco, ¿ven? Este pequeño dibujo o esquema que está acá se llama box plot. Caja, básicamente. ¿Qué me permite ver esta cajita que acabo de marcar acá? Me permite ver dónde están concentrados los valores, entre comillas, que uno dice son más habituales, ¿no? ¿Qué es lo más habitual que yo me puedo encontrar acá? Me puedo encontrar a una persona que conteste entre 11 respuestas correctas y 21. ¿Por qué? Porque ahí tengo concentrado el 50% de la muestra. ¿Está? Esta misma cajita me permite contar lo que se llaman puntos no habituales o los atípicos. Porque por fuera del 11, ¿qué datos teníamos? Fuera del 11. 12, 13, 14. ¿No? No, acá, mirando el dibujo, ¿eh? Ah, El 1 estaba,
el 2, el 4, el 6, ¿no? No, el 10. Que son los valores que nosotros teníamos. Hasta Sí. el 10, por el tipo de variable que teníamos, ¿está? Bueno, esos valores de la muestra se suelen llamar valores atípicos en la caja. Porque lo más lógico, lo que más uno podría encontrarse es lo que está entre 11 y 21, que es el 50%. ¿Está? Bueno, son los esquemas que me permiten ver distribuciones. Esta misma idea es la que nosotros tenemos con el desvío y el promedio. Solamente que en el desvío y el promedio no tengo una caja para dibujar, sino que tenemos la curva normal. Entonces directamente tenemos, si uno quisiera verlo, el valor mínimo, el valor máximo, el promedio en el centro, y de un lado tendríamos el desvío, y del otro lado el desvío, pero con una particularidad, porque yo tengo el promedio, ¿no? ¿Cómo hago para obtener el punto que está acá? Se hace el promedio menos el desvío. ¿Y cómo hago para obtener el punto siguiente? Es el promedio más el desvío. Sintéticamente es lo que le habíamos dicho hace un ratito. Si el promedio es 15 y el desvío es 3, ¿entre qué valores tengo al 70%? Entre 15 más 3, 18, y entre 15 menos 3, 12. ¿Está? Cuartiles lo vamos a usar cuando la variable es poquita, o tengo pocos valores de la muestra, y desvío lo vamos a usar cuando la cantidad que yo tengo de datos es mucha, o en general el desvío lo vamos a usar cuando la variable viene dada por intervalos. Así que si la variable viene dada por intervalos, vamos a buscar la misma idea, pero con el desvío y el promedio. Teniendo en cuenta que esto me estaría dando el 50% de la muestra, ¿y esto cuánto? El 70 era. Casi el 70%. ¿Está? Pero importante, ¿a qué se tiene que parecer la distribución para poder aplicar esto? A una campana. A una Campana de Gauss. campana, o sea, a la distribución normal. ¿Está? Si no se parece a la distribución normal cuando graficamos, no nos dice nada el desvío y el promedio que nosotros calculemos, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Es todo teórico de la lectura, ¿eh? Quiero que lo apliquemos ahora en el cuadrito que nosotros teníamos. No se olviden de poner nombre y apellido. Bueno, entonces, volvemos a nuestro ejercicio por tablita de valores por intervalos. Lo último que dejamos escrito nosotros la clase pasada fue una tablita, donde les decía que tenían la variable entre 1 y 6, 6 y 11, 11, 16, 5 y 5, ¿no? 16, 21, 21, 26, 26, hasta el último que era 31. Frecuencia de cada uno, ¿cómo lo obtuvimos la frecuencia? Porque nosotros usamos la enumeración que teníamos en el parcial. ¿Cómo obtuvimos la frecuencia? Se sumaba 1 más 6 y se lo dividía por 2. Eso es otra cosa. Yo pregunté por la frecuencia. ¿Qué es eso que acabas de decir vos, el 1 más 6 dividido 2? ¿Cómo se llama?
A ver los compañeros Intervalo. también. El intervalo es este, 1, 6. Se El lo compañero simboliza me con acaba la de X decir, y la Y, pero no me ¿qué acuerdo es? el nombre. Se lo simboliza con la variable, X y ¿no? la Y. Es la variable. Ahí está. Es el representante de la variable. La variable va de 1 a 6. Y el X sub I es el representante de la variable. ¿Está? ¿Y cómo se calcula? Como acaba de decir el compañero. ¿Qué hago? Sumo 1 más 6 y lo divido con 2. ¿Qué es sumar 1 más 6 y dividirlo con 2? En teoría. El representante de la variable. Se busca el representante, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? El Medio. promedio. Ahí está. Estamos haciendo el promedio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Por eso se divide con 2, porque son 2 notas. Piénsenlo en términos de primer parcial, segundo parcial. Primer parcial, segundo parcial. Si lo sumo y lo divido con 2, ¿qué estoy haciendo? El promedio. ¿Sí? Acá numéricamente pasa lo mismo. Bueno, vamos con el representante de cada clase. Ustedes ya lo hicieron. ¿El representante del primer intervalo cuál sería? 3,5. 3,5. Ahora, yo puedo hacer en todos lo mismo. Sumar 6 más 11 y dividirlo con 2. 11 más 16 y dividirlo con 2. 16 más 21 y dividirlo con 2. Pero dijimos que también había otro método. Si a mí me Sumando dice cuánto hay en el intervalo, ¿no? ¿Cuánto es 6 menos 1? 5. O sea que el intervalo es de 5. Amplitud 5. Entonces, cada representante va a tener una amplitud de 5. Si yo ya encontré el primero, al siguiente va a ser 5 más. ¿Cuánto sería? 3,5 más 5 más. 8,5. Más 5, 13,5. más 5, 18. más 5, 23. y el último más 5. 28. O sea que yo puedo calcular por promedio el primero, y a partir de ahí, con la amplitud del intervalo, voy sumando directamente uno abajo del otro. ¿Está? Cualquiera de los dos métodos me sirve para encontrar el representante de la clase. Esto que está en color es importante que siempre se agregue cuando es por intervalo, porque este representante de cada clase es el que yo voy a usar como representante del numerito 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces no voy a usar el número 1, no voy a usar el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Pero voy a usar el número que lo representa, que ¿cuál es? El 3,5. ¿Está? Bien. La frecuencia también la buscamos a partir de contar la lista que teníamos. Tenemos una lista del 1 al 29 en el parcial. De esa lista del 1 al 29 empiezo a contar del 1 al 6 sin el 6. O sea, llego hasta el número anterior a 6. Por eso tiene que estar ordenado de menor a mayor. Bueno, ¿cuántos números había del 1 al 6 sin el 6? 3. 3. Teníamos el 1, el 2. 1, el 2, 4 y no hay más. ¿No? Está en la lista. Sí. 1, 2 y 4. Sí. Bueno, para el siguiente hay que contar del 6 al 11, sin el 11. 6 números hay. 6. Son 6. Para el siguiente hay que contar del 11 al 16, sin el 16. 10 números hay. Creo que esto ya lo teníamos completo, esta parte. Sí, El profe. siguiente, 8. 8. 8, 2. bien. Ahora, si yo utilizo este esquema y lo comparo con el esquema anterior, el que ustedes hicieron con el diagrama de bastones, vieron que les dije que muchos en el examen hicieron una tablita enorme del 1 al 29 y fueron poniendo la frecuencia de cada uno y para poder dibujar, que no era necesario. Bueno, si ustedes comparan esos datos con estos que vamos a obtener acá, ¿en cuál estaría cometiendo mayor error o en cuál tendría mayor certeza? ¿Qué dicen los compañeros? Estoy de acuerdo con la compañera. En realidad es al revés. No, usted no. Ya no estoy tan de acuerdo entonces. Está a punto de cortarse, ahí les explico por qué.
Nos volvemos a conectar y les explico por qué. Bueno.